Buenas tardes, buenas noches a todos. Me voy a presentar, mi nombre es Olga Lucía Quintero, soy profesora del área de computación y analítica de la Universidad de AFIT y tengo el gusto de presentarles a los futuros ingenieros matemáticos de la generación 2023-2, quienes trabajaron el curso de inteligencia artificial para ingeniería matemática. Este evento es particularmente importante porque es la primera vez que un grupo de ingenieros matemáticos se atreve a hacer test de algoritmos o elementos teóricos desarrollados al interior de la universidad. Estamos hablando específicamente del trabajo del profesor Carlos Cadavid en el área de geometría de información y que este semestre pues, fue el profesor de análisis numérico de este curso. Y el trabajo en inteligencia artificial en la sección de análisis supervisado. Pues básicamente el planteamiento del problema es que los estudiantes, dado que ahora hay un boom de machine learning, tienen una formación técnica básica en el uso de herramientas de computación o paquetes de ciertos lenguajes de programación en los que pues pueden o no utilizar diferentes tipos de clasificadores. Entonces no sentí la necesidad de que los estudiantes hicieran la programación de diferentes clasificadores porque entienden los conceptos y usan bien las librerías, sino que aplicaran ahora sí conceptos matemáticos que son parte de las investigaciones del doctorado en ingeniería matemática. Eso hace que este grupo de estudiantes sean sobresalientes per se, al abordar un problema en el que el profesor Carlos Cadavid propone el uso de diferentes kernels de difusión en espacios de diferentes topologías y geometrías, y ellos van a hacer la implementación y van a intentar o van a desarrollar un ejercicio práctico en el que no solamente se enfrentaron al problema matemático, al problema algorítmico, sino a la implementación de código y a la formulación pues, de un texto de carácter científico que pueda reflejar el trabajo. La meta nunca fue que fuera perfecto, la meta fue que ellos pudieran unificar los conceptos de las dos asignaturas a propósito de la reforma de ingeniería matemática en la que este curso definitivamente no va a volver a existir como lo es hasta ahora. El curso va a cambiar, va a ser un curso de menor nivel, va a ser un nivel menos matemático, va a ser un nivel netamente introductorio con una trayectoria de profundización en la que los estudiantes no van a vivir con tanta intensidad lo que vivieron mis estudiantes este semestre, sino que va a ser una trayectoria pausada, con mayor profundidad, que pueda entonces permitirle a los ingenieros matemáticos tener más capacidades específicas. Entonces, esta es prácticamente una de las últimas generaciones que se enfrenta al testeo de un problema matemático que luego tendremos que probar nosotros desde un punto de vista teórico. Entonces le voy a hacer la palabra a Paulina, quien fue nuestra oficial jefe de tecnología, y a los estudiantes que van a hablar del desarrollo que hicieron en esta última parte del curso. Adelante, Pauli. Bueno, entonces yo estuve trabajando con Ana y me di cuenta que cuando hicimos la repartición de papeles no teníamos en ningún equipo a Juliana Linde. Entonces Juli también trabajó con nosotros. Nosotros, pues digamos que incluso yo quedé de directora de tecnología cuando pregunté cómo íbamos a montar todo esto, qué hacíamos, como si lo poníamos en un GitHub. Entonces eso fue como la contribución de mi equipo, como recolectar todo lo que hicimos todos, adaptarlo para que se pudiera como correr desde un solo programita y pues montarlo y estar como supervisando que todos fueran poniendo todo. Entonces fue como inicialmente crear el repositorio en GitHub, invitarlos a todos, pues todos tienen ahí como su usuario la invitación y ya luego pues como ir mirando que todos fueran montando porque igual teníamos pues como semana y media para hacer todo, entonces era como, hey Patiño, ¿cómo vas? Hey, equipo de Sofi, ¿en qué van? ¿Qué necesitan? Y entonces era como ese seguimiento a todos y como ir pegando todo. La verdad es que no tengo cámara en mi computador, entonces me van a ver mirando para acá, pero pues voy a compartir pantalla y vamos a mostrar más o menos entonces cómo quedó organizado el proyecto. Me avisan porfa si se ve la pantalla. Así, sí lo veo. Bueno, entonces pues le pusimos como de título al repositorio Mega Project IA. Tiene pues ahí como un readme explicando pues que es el trabajo
de colaborativo del curso de IA, Olga, Carlos, para los kernels del calor. Y está dividido pues como en 3 grandes partes. Generated Data es como los resultados que obtuvimos nosotros cuando hicimos como una corrida general. Hubo una parte, particularmente la parte de Sophie, se demora mucho corriendo. Entonces ahí sigue, o sea, si entran a mi Visual Studio, ahí sigue porque pues yo la quise volver a poner cuando hicimos una corrida general. Tenemos el máster, que es donde está este código donde nosotros pegamos todo. Entonces está como copiecitas de lo que hizo cada uno con adaptaciones muy mínimas. Pues entonces, por ejemplo, el de Patiño se iba a buscar, pues a buscar tal carpeta, o el de Jerónimo se pega, el de Agustín se pegaba de tal cosa que él tenía pues como en su computador. Entonces era como ir organizando que todo funcionara. Pero entonces como que en el nombre de cada división de nuestros grupos está como las funciones que ellos hicieron, y ya luego como que en el main está para que pudiéramos correr todas las funciones como en su orden lógico. También pues como veníamos trabajando, entonces creamos como una funcioncita de Virtual Environment que soporta tanto Windows como Linux y Mac. Y lo que hace pues es ya como llamar a ese main y empezar a correr todo. Entonces uno podría, si quiere, correr todo desde el main para que pues, no tenga que crear un ambiente virtual, o correrlo desde acá y le genera el ambiente virtual. Ana, no sé si quieres agregar algo más. No, nosotros cambiamos los resultados para que sean, pues se presenten todos juntos en un... Anita, no te oímos. Acuerda que tienes que pegar el micrófono. Qué pena. Ahí de pronto me escuchan mejor, un poquito. Nosotros modificamos un poco los resultados. Los equipos estaban, pues obviamente los presentaban de manera diferente, entonces eso también lo tuvimos que como juntar. Y también ellos estaban sacando diferentes visualizaciones, pero dejamos fue como las tablas que reportan los resultados de los clasificadores. Y listo, yo creo que eso fue todo por mi equipo. Podemos ir entonces revisando primero como los equipos que tuvieron alguna programación y amigue, que están todos dentro de la carpeta source, y le pusimos nombres como según lo que el equipo fuera haciendo. Entonces, lectura de los datos, que era el trabajo que habíamos dejado pues en clase a Patiño y compañía. Fisher pues es como el trabajo de Sophie. Random Generator Data es el de Agustín, y Support Vector Machine el de Bombi y compañía. Entonces, yo creo que cada uno puede ir hablando de qué hizo, y si quieren, si necesitan, yo voy como abriendo, o pueden ustedes también compartir pantalla. Bueno, entonces, pues como que el primer paso para abordar ese ejercicio fue generar los datos, porque nos adentramos en un nuevo mundo que era como el mundo Q, ¿cierto? Entonces, nos dimos cuenta que existían distribuciones llamadas Q-gaussianas, y que dentro de esas distribuciones se redefinía pues como las funciones exponenciales y logarítmicas, y a partir de eso surgían como ese nuevo mundo matemático al que nos estábamos adentrando. Entonces, este primer paso, pues empezamos a ver como las funciones de distribución de las Q-gaussianas, y nos empezamos a preguntar cómo podíamos generar estos datos, ¿cierto? Entonces pasamos pues como por varios procesos, intentamos pues como el paso que normalmente hacíamos despejando la función de distribución acumulada, para encontrar la forma de generar los datos de manera aleatoria, pero que siguieran estas distribuciones Q-gaussianas, y nos dimos cuenta que eso tenía un grado de complejidad. Entonces empezamos a investigar un poco más, y nos dimos cuenta que había un método que se utilizaba normalmente, que se llamaba el método de Box-Müller, el cual genera dos distribuciones independientes que siguen, independientes normalmente distribuidas,
y que a través de estas funciones q-gaussianas logra pues como una distribución con ese comportamiento. Entonces, aplicamos este método para lograr generar los datos y ya específicamente como en el código lo que hicimos fue variar diferentes parámetros para obtener diferentes comportamientos. Entonces, variamos tanto la media como la desviación estándar y el parámetro P que es más perteneciente ya al mundo Q como tal. Bueno, yo creo que seguimos nosotros, entonces como que a mí, antes de que hable Santiago, me gustaría decir, pues entre todos sabemos como cuál es Agus, el trabajo espérate que un había que segundo. hacer. Pati, cuéntanos quién trabajó contigo, porfa. Jero, Juan Andrés y Manuela. Ok, perfecto. Perdón, Agustina, adelante. Tranquila. Pues entonces está diciendo como que a mí me gustaría decir, como hablar un poquito pues del contexto del problema, porque eso da pie como al espacio en el que viven los datos, que era como nuestra parte, y es que como que pues es un problema de clasificación de dos clases, y digamos que el espacio en el que están estos puntos que queremos clasificar es el espacio mu sigma, que son los parámetros estimados de los puntos de los cuales acabo de hablar Patiño. Entonces, lo que él acaba de explicar es una generación de unos puntos que vienen de distribuciones q-gaussianas, pues o gaussianas pues formadas. Y lo que nosotros hacemos es que cada uno de estos puntos tiene un montón pues digamos, de características, de variables, digámoslo así. Y lo que nosotros hacemos es estimar sobre cada punto. Entonces, es como, ahí es como la primera cosa rara, y es como que nosotros no tomamos la media para cada característica, sino para cada observación. Y lo mismo con la desviación estándar. Y ahí es donde, digamos, viven los datos. Ese es el espacio en el que viven nuestros datos. Entonces, no sé si Santiago ya quiere hablar como, pues ya de lo que hicimos. Listo, muchas gracias, Agustín. Bueno, lo que hicimos fue con los datos que se había generado por parte del equipo de Patiño. Leíamos de los datos que él ya tenía generados en una carpeta, y lo que hacíamos era que tomábamos esa media. Primero que todo, como que hacíamos la validación de que los datos sí vinieran bien, que era que recibiéramos tanto la media, pues mu, sigma, y también el parámetro relacionado a la distribución gaussiana. Y dado como algunas verificaciones que tuvimos que hacer para mirar que los datos sí estuvieran bien, ya con eso ahí sí podíamos eh, tratar de generar los puntos como la, la media empírica y la desviación empírica. Y ya con eso podíamos entonces también plotear para ver cómo estaban los resultados, para ir dando visualizaciones y saber cómo estaba llegando la data. Y ya después de eso, pues teníamos una generación de CSVs para que tuviéramos la data ya por esos promedios y esas desviaciones. Cada, cada coordenada, cada punto corresponde en la coordenada, digamos que X no va a ser X, sino que va a ser el mío, y en la coordenada Y no va a ser Y, sino que va a ser el sigma. Sí, entonces así pues como que el resultado final como de la parte que a nosotros nos correspondía era como este tipo de puntos que estamos viendo en la pantalla, en el que pues todas estas, todas estas muy sigmas son los parámetros par de parámetros era
cada par de parámetros mu sigma era como una distribución que pues el equipo de Patiño había generado, y lo que nosotros hacíamos era como leer dos de estos y estimar los parámetros y pues como otorgarles label, pues como clasificación. Y ya. Agustín, las etiquetas que generaron ahí corresponden a la fuente, o sea, o a la fuente o al proceso generador del espacio original, ¿cierto? Lo que pasa es que las etiquetas, pues el problema siempre va a ser de clasificación binaria. Entonces lo que hacemos es que el usuario, pues, o a medida de parámetro, uno coge una distribución de las que generó Patiño, o sea, un mu sigma y una q, y luego otro mu sigma y una q, y lo que hacemos es asignar etiquetas de 0 1, pues, porque nunca, pues, o como en la manera en la que entendimos el ejercicio, nunca van a vivir como más de dos fuentes generadoras de datos en el mismo espacio, entonces no había necesidad como de todas esas etiquetas, sino solo como por pares. Sí, sí, esa parte es clara, pero la pregunta es si ustedes traen las etiquetas del espacio inicial donde generó Patiño. Es decir, el punto del espacio n-dimensional donde Patiño generó, que corresponde a la clase 1, sigue siendo la clase 1 en el espacio mu sigma. O No, porque reetiquetaste en el espacio mu sigma. no, es que, o sea, el programa como que reetiqueta dependiendo del par que uno le ponga. Entonces uno, como te digo, uno llama a uno, o sea, originalmente ellas no tienen etiqueta, solo tienen etiqueta cuando uno dice qué par de fuentes quiere ver y ahí se le asigna esa etiqueta binaria. O sea, primero nosotros hacemos una lectura de todos los, pues de todas las fuentes que genera Patiño, hasta ahí sin etiqueta, y luego cuando ya se, como que se establece el par de fuentes que uno quiere evaluar pues para esta tarea de clasificación, ahí es que le damos una etiqueta a uno y una etiqueta a otra, y ya. Sí, tú te puedes haber quedado, digamos, con la fuente 15 y la 20 y asignarla arbitrariamente Pati, a ¿tú una de qué las piensas? y a la otra alumno. Ok, Pues, listo. ah, Ujú. Listo, perfecto. Entendido. Profe, entiendo que en este momento seguiría el equipo que tenía los kernels, pues entrenar con kernel Por lineal. ahí está Juli. Ahí está Juli. Ok, no, perfecto. Es que Ah, Exacto. Mansur. pensamos que sí, porque ese equipo somos Pedro, Juliana y yo, que pensamos que de pronto había algo antes. Bueno, nuestra misión concreta Dale pues, Mansur. era muy específica. Teníamos, no sé, nosotros lo pensamos como en dos caminos. Teníamos que buscar la implementación de los kernels clásicos, entendiendo por clásicos el kernel lineal, polinómico y de base radial, y luego lograr flexibilizar eso que hiciéramos para el kernel que estábamos desarrollando pues en todo el proyecto grande. Entonces, nuestra preocupación era escalabilidad y flexibilidad en cuanto a cuál fuera el tipo de objeto que se le incluyera al método que nosotros estábamos desarrollando en el kernel que pues a fin de cuentas íbamos a desarrollar, basado pues en el kernel del calor. Entonces, nosotros diseñamos un método en el que se mantenía pues la posibilidad de utilizar esos, de calcular esos kernels clásicos, lineal, polinómico y de base radial, y también mantuvimos un poco de flexibilidad para recibir o un método que calculara el kernel o una matriz, porque nosotros estábamos pensando que, bueno, para evitar como restringir lo que están haciendo los otros equipos, pues construyamos el método de la forma más flexible posible.
Entonces pensamos, podrían construir de una vez un método que retornara una matriz y a partir de esa matriz hacer pues las operaciones siguientes, o que tuvieran un método que nosotros podríamos llamar como un objeto callable dentro del otro método de los kernels, y ya a partir de eso darle pues como la opción al usuario de elegir entre esos kernels clásicos y el desarrollo del proyecto. Creo que Juliana y Pedro Pedro podrían como enriquecer un poquito más la descripción de lo que hicimos. Creo que hay otros detalles Sí, súper. importantes. Para complementar un poquito nada más lo que dijo Mansur, además de eso, le pusimos una semilla a la función porque nos importa mucho la reproducibilidad de esto. Y hicimos otra función nueva para evaluar el kernel. En un principio solamente pusimos el accuracy, ahí está, y ya. Pero lo que hace entonces la primera función, que es train super vector machine, es que guarda todos los kernels y sus resultados, y ya en evaluate le predice con cada kernel y ya después calcula la accuracy. Listo, se acabaron, ahí se va Sofi. Uribe. Listo. Ya les voy a compartir pantalla. Denme un segundo. Me dicen cuando vean. También les voy a hablar un poco, pues en nuestro caso, ¿me escuchan bien y ven bien la pantalla? Sí, Sí, Sofi. Sofi. Ambas cosas. Listo. Perfecto. Entonces nosotros, pues el trabajo, tanto de Abelino como yo, que éramos el equipo encargado del kernel de Fisher, hablamos mucho con Carlos Cadavid y obviamente él nos apoyó mucho como para entender de dónde había salido como el planteamiento teórico y cuál era el problema a resolver. Entonces, pues no voy a hablar mucho, pues como a explicar mucho en detalle, pero básicamente a partir pues de las familias paramétricas de distribuciones de probabilidad, pues uno puede obtener como los manifold que pues están determinados por, como que uno se puede pensar en ese caso como en la métrica clásica de Fisher, o también podría pensar en la métrica de información de Q-Fisher. Entonces, a partir pues como de esa idea, se desarrolla, pues, digamos que todo, se da todo el desarrollo matemático y obtenemos la expresión para el kernel de Fisher, que la tenemos acá. Y nuestra, pues digamos que el reto que teníamos Abelín y yo era simplemente en ese código que ya les han mostrado previamente los compañeros, como reemplazar la función que calculaba pues el kernel por una función que nosotros implementamos que sacara los resultados para este kernel en específico. Obviamente, digamos que hablando con Carlos, él tenía algunos escenarios que él quería revisar como los resultados, y entonces él nos dijo como qué parámetros variar, porque obviamente teníamos un montón de datos generados a partir pues, del primer equipo. Él particularmente, ya les voy a mostrar acá, como qué experimentos corrimos. Como les había dicho Paulina, nuestro código pues se demora mucho, particularmente es en la parte gráfica, o sea, para resolver, digamos que para hacer, pues como para desarrollar todo los experimentos que nos había dicho Carlos, no se demora tanto, pero por ejemplo, si queremos sacar las gráficas del decision boundary, sí se demora un rato. Entonces, por ejemplo, para sacar este gráfico se demora significativamente más que, por ejemplo, el kernel lineal o el polinomial o el de base radial, que pues ya teníamos como de librerías conocidas.
Entonces, para hacer todos esos gráficos con todos los parámetros que nos habían pedido, ese fue como el reto como en tiempo. Básicamente lo que hace el programa entonces es resolver numéricamente la expresión que les había mostrado, que pues digamos lo único raro ahí es esa integral que hay que aproximar numéricamente y luego pues para cada variación de los parámetros va haciendo la evaluación del kernel y también va sacando la imagen con el decision boundary. Nosotros lo que hicimos fue que hablamos con Carlos y él nos dijo que a él, por ejemplo, le gustaría ver un experimento donde tuviéramos sigmas muy grandes, porque él tenía como la idea de que pues como en ese escenario quizá el kernel se iba a quedar, digamos que atrasado respecto al performance, por ejemplo, de un lineal o de un base radial. Entonces ese fue el último experimento que teníamos. También teníamos, por ejemplo, dos μ's, acá les muestro. El experimento 4 fue μ0, sigma 1, Q 1.5 y el otro grupo era μ0, sigma 2, Q 1.5. El experimento 3 era μ0 para ambas fuentes de datos, sigma, digamos, en uno el sigma pequeño y en otro el sigma grande y Q de 1. El segundo era μ0, μ10, entonces ahí cambiamos las cosas, poner pues una fuente con una media pequeña y otra con una media grande y la misma sigma y un Q de 1. Y el primer experimento fue μ0, μ2, sigma 1, sigma 2 y ambos con Q2. Esos, pues obviamente por cuestiones de tiempo, no podíamos correr digamos, todas las variaciones posibles, porque lo que nosotros hicimos fue hacer como una búsqueda de parámetros. Entonces nosotros lo íbamos testeando con diferentes test, según lo que nos iba diciendo Carlos, y teníamos en cuenta diferentes μ's, diferentes sigmas y diferentes Q's. Para el código como tal, pues para el desarrollo del ejercicio, nosotros asumimos como que hicimos como que no supiéramos el Q, o sea, nosotros nos estaban llegando dos fuentes de información, no sabíamos el Q, entonces teníamos que variarlo para ver cómo con diferentes Qs y con diferentes tests, porque al final, pues esas son como los dos parámetros que tenemos acá, pues para resolver ese kernel. Y para cada una de esas instancias, obviamente, pues aparte de sacarle la evaluación, pues simplemente de ofrecer como los resultados de qué tan bueno fue de pronto la accuracy de este kernel versus el lineal o el de base radial, pues queríamos obviamente también tener en cuenta pues que digamos que lo valioso para algunos de los profesores que estaban trabajando en esta idea es también ver como por ejemplo el decision boundary para saber cómo está trabajando el kernel. Entonces, los resultados que nosotros tenemos son esos decision boundary para todos los parámetros que tenemos para cada uno de los experimentos. En caso de que pues alguien quiera correr otros experimentos, lo que hace el código es que tú creas como una carpeta que se llama experimento, ahí pones todas las fuentes de información que trae después del trabajo de los otros equipos y ya le puedes definir como los Qs que quieres, con los que quieres que corra y los tests con los que quieres que corra. Y creo que Abelino les puede hablar pues un poquito como del código como tal. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Esperen, no sé cómo compartir pantalla. Ya. Por favor, La idea, estén Abelino, es que no viendo. salgamos tan de frente, que nos vemos muy feitos, mejor así de lejos. Hágale pues. Listo. Ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Por favor, no me manden mensajes por WhatsApp que aparecen en la pantalla. Sí, ya ahora sí la estamos viendo. Bueno, principalmente pues como lo duro como de la implementación fue como el método del kernel, pues como para pasárselo al
a la función del support virtual machine con el kernel customizable. Entonces ya les voy a mostrar en sí. Esperen. Listo. Lo que nosotros definimos, pues Sofía les comentó que en general, como el kernel de Fisher es como evaluar una integral. Entonces, tenemos la función que calcula la integral del límite inferior con el límite superior, donde el límite inferior de la integral dentro del kernel es la distancia h que Sofía les mostró como dentro, pues les mostró ahorita en la fórmula que se calcula acá. Entonces, lo que recibe el kernel, lo que la máquina de soporte vectorial le manda a los kernels customizables son dos matrices de datos, ¿cierto? Que es del número de samples por número de futures. Y al final, nuestro kernel debe retornarnos una nueva matriz que va a ser nuestro nuevo espacio, que va a ser una matriz del número de samples de la matriz A por el número de samples de la matriz B. Entonces, lo que hace es que primero se calcula la distancia h entre las dos matrices que recibe el kernel, y luego va evaluando como la integral bajo el límite inferior que se define bajo esa distancia, que lo hacemos como bajo esa función acá. Y finalmente ya lo que hacemos nosotros es que acá implementamos ya el kernel de Fisher y hacemos la modificación de las entradas de los datos. Como les comentó Sofía, también quisimos evaluar como el desempeño como del kernel de acuerdo a las otras, a los otros kernels. Entonces se hizo como funciones en las cuales se hacía el decision boundary y también imprimíamos cuál era la accuracy como de cada uno de estos kernels. Por ejemplo, en varios escenarios nos daba que el de nosotros como resultaba un mejor accuracy que los otros escenarios, pero no sé si Sofía me puede recordar si era de mayor proporción, si era mayor proporción las veces que ganaba o las veces que perdía nuestro kernel. Pues si nosotros tomábamos de todos los parámetros que variábamos, porque teníamos diferentes T's y diferentes Q's, TIQ. de los 4 experimentos que les había mostrado, en 3 hay por lo menos alguna combinación de parámetros que da un mejor resultado que los otros kernels, pero particularmente, pues si quieren entrar como a detallar todos los experimentos, el primer experimento que, pues obviamente si van a las gráficas, era dos fuentes de datos que, pues al graficarlas se veía que no iban a ser separables, por lo menos linealmente. En ese, todos los kernels, digamos que se comportan relativamente similar, y es que muchos hacían como, clasificaban casi que todo el grupo como una sola fuente. Sí. Entonces no había distinción, como que todos los kernels simplemente estaban diciendo que todos los datos pertenecían a la misma familia porque no había separación. Este kernel con ciertos parámetros sí lograba hacer alguna distinción, pero digamos que ese fue el peor resultado de los que tuvimos. Sí, y de acuerdo a lo que mencionó Paulina al principio y ahorita acabo de mencionar Sofía, y es que este método demoraba mucho en correr. Esto es dado que, pues como ya mencionado, tiene que calcular la distancia h entre todos los datos de ambas matrices. Entonces es como la parte como hard, como computacionalmente eso, que es como precisamente es precisamente la función acá que calcula la distancia. Entonces tiene que correr ambas matrices de datos, calcular las distancias y luego evaluar la integral, que también no es como, también que es otra parte como que es costoso computacional. Entonces, por eso, a nivel de computación, nuestro kernel es mucho más costoso que el lineal, que el... ¿Cómo? Entonces, sí, entonces Te iba a nuestro kernel preguntar, ¿cuántos puntos generaron ustedes? Esos fueron los datos que generó Patty. Pues como para cada ¿Cuántos distribución datos generó Patty? generábamos 100, no más, como 1000 puntos, si no estoy mal, pero ya te confirmo exactamente cuántos. Un segundo. Y las n-tuplas eran de cuánto, como de 50. Es que yo me acuerdo que nosotros, pues como Patty generaba los datos gaussianos, nosotros teníamos que llevarlos al espacio music, mantener que calcularle pues como la media y la desviación. Sí, 50. Sí, eran tuplas, n-tuplas de, sí, 50 tuplas. Sí, exacto.
O sea, era, Pati, ya le digo. entonces, Pati generaba 100. No, no, esas son las Ahí están Music Ma. 100, son 100 tuplas, generaba, cada una de generaba 50 100. datos, y Ajá. a partir de eso, por ejemplo, lo que está ahí es el mu y el sigma. Que, por ejemplo, si quieren ver pues, los datos originales con los que corrimos los experimentos, solamente es ir pues, a la carpeta de resultados del equipo de Patty y ver los Sí, archivos que tienen. ellos sí, tenían como el espacio original y el Music Ma. Porque el costo computacional depende del número de puntos y pues Sí. obviamente el número de puntos tendremos que acotarlo en función de la dimensión del kernel, pero eso será un trabajo más adelante. Pero gracias, Abelino. O sea, realmente en estos espacios o este tipo de máquinas de aprendizaje depende de los puntos. O sea, el cálculo de los coeficientes depende de los puntos. Entonces, eso con Q-Fisher en el espacio mu sigma, ¿cierto, Sofi? Sí. No, con Sí, señora. Listo. ¿Qué sí que? No, esa era con Fisher, es una métrica Fisher. Ahora sigue Q-Fisher. Es que, O sea, por ejemplo, Fisher, hay en el algo espacio mu con... sigma. Sí, lo que pasa es que ahí, pues digamos, para hacer clara la anotación, que también nos confundió a nosotros lo hablamos con Carlos y en realidad este es un Fisher clásico, pero uno, digamos que cuando ve la Q, alguien que no sabe de pronto de dónde nace la idea podría decir, entonces, este Fisher clásico también tiene Q, entonces porque hay uno que es Q-Fisher y hay otro que es Fisher clásico, pero igual tiene Q en su expresión. Es porque este es el Fisher clásico, pero pensado con la métrica de información Q-Fisher que les habíamos mostrado, pero no tiene, digamos que nada del mundo Q, de las Q deformadas. Lo que va a mostrar Miguel sí tiene que ver con el mundo de las Q deformadas. Bueno, voy a intentar ser conciso y rápido, porque esto va a ser muy largo, pero por si acaso se van acostando. 2 puntos. A nosotros lo que nos tocaba, pues ya aparte de nosotros, era implementar el Q-Fisher. El problema del Q-Fisher es que a diferencia del Fisher clásico, no tiene una expresión, pues no está en forma de integral, no está ya solucionado desde la solución fundamental de la ecuación del calor. Entonces, originalmente, importante original, porque eso ha cambiado mucho, lo que teníamos que hacer era tomar los datos y a cada punto asignarle un delta de Dirac como condición inicial para la ecuación del calor Q deformada con la métrica Q, pues con la métrica Q-Fisher en el espacio de Poincaré de semiplano superior para poder resolver la ecuación del calor dado ese punto. ¿Cómo? Miguel, yo le entendí que la profe te escucha doble, pero yo no te escucho doble. Yo tampoco. No sé qué sería. Yo tampoco lo escucho doble. Bueno, entonces el objetivo era llevar la métrica Q-Fisher al espacio de Poincaré, pero el espacio de Poincaré ya Q deformado. Entonces ya sí era con todas las y con todas Q. El objetivo era tomar un delta de Dirac como condición inicial para la ecuación diferencial del calor Q deformada, o sea, ya utilizando la métrica Q-Fisher dentro de la ecuación del calor, y de ahí aplicar elementos finitos para poder llegar a una solución, pues a un conjunto de puntos que fueran la solución de la ecuación del calor. ¿Cuál fue el problema? Nuestro equipo tuvo que reunirse varias veces con Carlos para intentar responder a las preguntas que tenía él y a los problemas y a todas las cosas. Entonces, el primer lugar fue preguntarle, bueno, cómo seguía. Cuando hablamos con él, para poder aplicar la ecuación del calor en ese espacio, faltaban muchas cosas. Primero, no se conocían qué polinomios se podían utilizar al momento de hacer elementos finitos. Si es de Lagrange, si de Jan, si es de Chebyshev, no se conocía. Entonces teníamos que probar varios. Además,
no tenía condiciones de frontera de la ecuación que planteaba originalmente, porque él suponía que se podía dejar un tiempo infinito, que eso en computación, pues no puedo decirle al computador que vaya a un t infinito. Entonces, si tú no tienes las condiciones de frontera, hay infinitas soluciones. Porque es lo que decía era que cuando el tiempo era infinito, todo el espacio se iba a permear de la ecuación del calor. Pues como una especie de probabilidad 1 sobre infinito, pues. El problema es que nosotros no podíamos darnos ese lujo. Entonces, con la solución por elementos finitos de la ecuación del calor en el espacio QE formado, con la métrica Q-Fisher, estaban generando demasiados supuestos y demasiados problemas para siquiera intentarlo. Entonces, de cuenta de ello, nos tocó tener como 3 reuniones con Carlos, de hecho en una estuvo Daniel Rojas, para ver qué se podía hacer, porque para cada punto era demasiado costoso hacerlo y había que tomar demasiados supuestos para hacer siquiera un solo punto y una sola ecuación del calor, y eran 1000. De cuenta de ello, tuvimos como 3 reuniones en las cuales éramos todos sentados intentando ver qué podíamos hacer, hasta que a la decisión que se llegó pues fue hacer una simetría del movimiento del calor, pero con el movimiento browniano, en 2 dimensiones con la métrica Q-Fisher. Espere, profe, que esto empeora. Esto es el inicio. Listo. Entonces, ya lo que teníamos que hacer era poner el movimiento browniano en 2 dimensiones en el semiplano superior del espacio de Poincaré, pero teníamos que cambiar a la métrica Q-Fisher. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue utilizar el operador de Laplace-Beltrami y aplicarlo al movimiento browniano en 2 dimensiones. De cuenta de ello, nos tuvimos un tiempo bastante largo intentando llegar a la solución del movimiento browniano, que ya la tenemos, que es esa que está allá. Algo es algo. Ahora, es importante decir algo respecto a este movimiento. El espacio, como está planteado, el espacio de Poincaré, tiene un problema, y es que en el eje sigma, pues en el eje Y, tiene como la métrica lo escala, porque como el semiplano solamente está definido en el semiplano superior, el negativo no existe. Entonces las distancias cuando se van acercando a cero van tendiendo a infinito. Entonces de hecho cualquier distancia al cero es infinita. Entonces, como verán, todo el movimiento browniano se va para arriba, porque cuando intenta ir para abajo, las distancias son muy pequeñas, entonces cuando va para arriba sí son muy grandes, pues en comparación. Entonces por eso se van como hacia arriba. Listo. Ya ahí teníamos el movimiento browniano. Lo que faltaba era cómo convertir eso en un kernel. Gran pregunta. Porque ahora teníamos que ponerle eso, pues teníamos que llevar eso a la parte del calor. Entonces cada punto representaba como si son n puntos, una enésima parte del calor inicial. Que como lo tenía Carlos previsto, era infinito. Igual tampoco podíamos hacerlo infinito. Entonces siempre tenía que tener un número muy, muy grande. Y de cuenta de ello, necesitamos convertirlo en un kernel. ¿Cuáles eran los problemas? Nos faltaba el calor, y lo que propuso Carlos es que lo que podíamos hacer era contar en un espacio cuántos puntos se cruzaban dado un inicio. O sea, se cogía un punto aleatorio de espacio, a cada punto se aplicaba el browniano para que se moviera el calor desde ese punto, y se contaba cuántos puntos originarios de cada uno de los X sub I, pues de los datos originales, quedaba en un círculo. ¿Cuál era el problema? En ese espacio, la forma de medir es bastante compleja. Entonces teníamos que crear un radio, pero para crear ese radio y contar cuántos puntos entraban dentro de ese radio, necesitábamos utilizar la ecuación de las geodésicas, que es donde estamos. O sea, teníamos que aplicar las geodésicas, entonces necesitábamos resolver para cada punto la condición inicial, pues aplicar la condición inicial y condición de dirección, o sea, las primeras derivadas. De ahí formar un círculo. Y con la ecuación de la geodésica hacer el círculo de línea a línea. Y de ahí decir como listo, los que están acá adentro son los que vamos a ir contando. ¿Cuál es el problema? Que faltaba la ecuación de la geodésica. Entonces, en este momento es lo que estamos,
pues porque lo que acaban de ver fue el browniano solamente, falta es la ecuación de la geodésica que ya estamos resolviendo, utilizando los símbolos de Christoffel y el operador de Laplace-Beltrán. Entonces, ahí vamos. En resumidas cuentas. Ah, bueno, esos son los tableros de las 1001 peleas que tuvimos con Carlos. Entonces, en resumen, en lo que va, son muchas cosas. No pueden ponerle ese nombre al chat, por Ah, sí. Yo le iba a decir, pero no No. quería decirlo por acá. No, pero bueno, ya lo vi. Vamos. Listo. A ver, Miguel, entonces. Ay, no. Bueno, esos son los Operador símbolos de de la ciudad Christoffel. Beltrami, listo. Eso es para resolver. Esa ecuación diferencial que está ya de segundo orden es la de las geodésicas. Y esos gamas que están ahí son los símbolos de Christoffel, que son los que estamos resolviendo, para poder resolver la ecuación diferencial. Y apenas resolvamos la ecuación diferencial, ya sí podemos intentar contar cuántos puntos entran dentro del círculo. Entonces ahí vamos. Ahí vamos, y entonces no tenemos implementado nada. El browniano. Profe, Pero el lo que browniano viste, hasta ahora, pues eso, es el Esos browniano muñecos, que... eso. Pero por ahora no sirve de nada porque igual nos toca contar cuántos puntos. Entonces Carlos dijo como, listo, es un comienzo, pero todavía no sirve de nada. Entonces, seguimos en nada. Seguimos en la pelea. Listo. Quiero Básicamente. escuchar a Luisa y a la gerencia. ¿Quién me falta? Profe, También. faltan ellos y también faltamos la Eso iba a decir. auditoría del código. Ah, bueno, hágale pues. Adelante, Sofi. Sí, porque es que trabajo es lo que hay con ese código. Listo. Bueno, nuestro trabajo pues era auditar el código y somos María Alejandra Moncada, Sofi Vega y yo. Discúlpenme la voz, es que estoy un poco bastante enferma. Les voy a compartir pantalla, que nosotras hicimos como un pequeño reporte pues de comentarios que tenemos al respecto. Entonces, bueno. En general, la estructura del código y la escalabilidad estuvo súper bien. El código pues está estructurado, tiene arquitectura sólida. Y dos cositas que resaltamos mucho fue que está muy bien dividido en módulos, lo cual nos permitió pues como identificar mucho más fácil qué hacía como cada sección y también en un futuro pues nos permitirá hacer como más cambios que como hablamos probablemente haya muchos y nos permite también como escalar el proyecto en complejidad si en un futuro se ocurre alguna otra idea que requiera pues utilizar como esta estructura que ya tenemos. Entonces, por ese lado, súper bien. Felicitaciones a todos. También encontramos que tiene muy buena abstracción de funcionalidades comunes, es decir, que no tenemos como diferentes funciones que hagan lo mismo. Entonces, eso es súper bueno porque obviamente al unir el código de todos, pues esperábamos encontrar como incongruencias, pero se hizo un muy buen trabajo como en ese aspecto y no tenemos como funciones que se llamen igual o que se sobrescriban, sino que todo está como muy bien estructurado. Además, pues también como que identificamos pues a lo largo como del proceso de todo el proyecto, que se tuvo como muy buena comunicación, pues especialmente por el grupo de WhatsApp, como que creemos que cada equipo comunicó constantemente cómo iba con sus respectivas tareas, también se comentaron si estaban teniendo problemas, como nos comentaron pues los dos Migueles y Cami, ellos nos estuvieron manteniendo al tanto que estaban como en asesorías con Carlos, que estaban como buscando ayuda porque no estaban muy seguros de cómo proceder, entonces por ese lado también súper bien. Se mantuvo pues como ese contacto regular y hubo muy buena comunicación intergrupal para nosotros saber cómo iba cada quien en su respectivo proceso. Obviamente tenemos algunos comentarios o sugerencias, pero en términos generales el trabajo estuvo muy bueno y la estructura del código como tal está muy bien. Ya como la profe nos comentó, pues el README tenemos que meterle un poquito la mano para que sea un poco más comunicativo, entonces pues esa es otra sugerencia que estaremos implementando en breve. Y sí, pues eso es básicamente lo que tenemos por el momento.
creo que Sofi me va a complementar, entonces si quieres Sofi, dale y yo sigo compartiendo pantalla. Sí, nosotros en cuanto a el estilo de codificación, estábamos como de pronto un poquito nuevas al respecto, entonces buscamos como estilos de codificación y como cuáles deberían ser como las normas como de un buen estilo, y lo que encontramos o lo que a nosotros nos pareció como un buen estilo es el PEP 8, y este tiene como unas características especiales que como que cuida que no haya líneas demasiado largas, que los nombres de las variables sean pocos explicativos, que el código esté mal comentado, que haya muchas líneas como en blanco o uso de espacios incorrectos, y que el código esté mal inventado. Por parte de los comentarios, la mayoría del código tenía comentarios. Hay unas partes pues que no lo tienen, entonces como sugerencia está como poner qué hace cada uno de los métodos en las que hace falta. También en cuanto a las líneas en blanco, consideramos que están muy bien utilizadas porque separan muy bien las funciones. En cuanto a los nombres de las variables, son variables muy explicativas, entonces no tenemos como variable 1, variable 2, variable 3, sino que en el nombre de la variable está como explicado lo que hace pues como en sí esa línea de código. Y también como sugerencia, lo que nos pareció fue que en las excepciones faltaron de pronto, ay, qué pena, estoy en la oficina, pero de pronto faltaron en algunas partes como el código, como eh, juntar todas las posibles excepciones, porque consideramos también como a simple vista que en un posible error es muy fácil como que salte el código. Y ya, en general muy bien. Ahorita que Julia estaba diciendo que modificaron un poquito la estructura de los códigos, vimos que efectivamente estaba todo muy modular. Esto facilitó mucho como la interpretación del código y que todo fuera muy escalable, como estaba diciendo André. Por parte de eso hicieron un muy buen trabajo, porque nosotros hicimos toda la auditoría basándonos en este máster, pues en el archivo máster de PIL. Y ya. Profe, una cosita, nosotros también como que en el main de nosotros, para que igual se notara como qué pedacito va a cada uno, hay como comentarios que dice como equipo, pues acá empieza el trabajo de Patillo y compañía, pues En el también era mail. como, sí, ahí está como lineecitas, pues no lo quisimos hacer como con los comentarios de varias líneas para que se viera más, entonces dice Sí. como trabajo del equipo de Agustín y empieza como trabajo de Ok, Agustín. pero entonces, ¿por qué no hacemos eso en el README? Porque, ajá, sí, o sea, tú te enfrentas a un claro. proyecto de esta magnitud y la idea es que eso esté en el README, y ya entonces uno desde el README pueda ir eventualmente en el main y encontrar lo que está, porque a veces si llenas el main de muchos comentarios ya es demasiado, ¿no? Entonces es muy bueno como desde el README que una persona se entere qué es lo que va a encontrar en el proyecto. O sea, cuál es el objetivo del proyecto, cómo está partido el proyecto, cuáles son los equipos, qué hizo cada uno de manera general. Me pareció muy interesante el informe de auditoría, porque eso creo que puede sentar un precedente desde ahí, desde el README, o sea, cuáles fueron las políticas del proyecto. Y ya entonces cuando uno, supongamos que lo queremos montar en una máquina grandota que tenemos en la U, pues entonces va a ser mucho más sencillo, porque una persona que no es ingeniero matemático, que eso es parte de los ejercicios que yo hago en la vida real, es poner una persona a que tome los modelos, los dockerice. Esa persona no tiene conocimiento en los modelos, entonces cuando se enfrenta al proyecto puede saber qué es lo que hay ahí, qué hace cada función, y seguirlo de una manera mucho más sencilla. Siempre, o sea, intenten cuando hagan proyectos de esta magnitud, dejar en el README todo muy especificado para que una persona que está totalmente fuera del contexto lo haga. Entonces, sí, André y Sofi, muy bueno que incorporen dentro del README algunas de las cosas del código, que creo que son buenas prácticas. Y pues obviamente Miguel Roldán, ver hasta dónde llegamos y por qué llegamos, ¿cierto? ¿Por qué llegamos hasta ahí? Recuerden que la idea es un ejercicio pues de test de una idea matemática. Sofi, ¿quién me falta? Me falta la gerencia, que ya vi que prendió la cámara, porque entonces vamos a ver si Andrés entendió qué hicimos. Hágale a ver pues, Andrés. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Listo, ¿pueden ver mi pantalla? Bueno, nosotros, digamos, tuvimos varios recursos muy importantes para hacer el paper.
¿Por qué? Porque pues ya vimos, María Sofía ahorita mostró el paper básico, pues como la base del paper que ya tenía Juan Carlos. Y pues, como ya lo dijeron también nuestras compañeras, tuvimos una buena comunicación como todos en equipo. Entonces, digamos, eso nos sirvió bastante para Luis y yo poder hacer esta parte del paper. Hay ciertas aclaraciones pues, que necesitamos hacer, pero ahorita lo miramos. Entonces, básicamente, el proceso que hicimos fue utilizar pues, un formato INRAD donde entramos a introducción, metodología, resultados, sí, INRAD, y discusión, donde, pues, para no repetir absolutamente todo lo que hicimos, voy a dar simplemente como una pequeña pincelada por cada una de las partes. Entonces, pues, en la introducción, digamos, está todo lo que es pues, la introducción al problema como tal, y hablamos sobre cómo pues, utilizamos una Super Vector Machine para este problema pues, de mirar cómo funciona la parte de testeo en cuanto a pues, a las familias cogaussianas y las gaussianas, ¿cierto? Hay algo aquí muy importante, y es que más adelante, digamos, no está la parte de los Migueles, pues ya escuchamos por qué, ¿no? Entonces, digamos, esa parte sí quedó fuera del paper. También por temas de tiempo, pues no podíamos como mirar si sí iba a dar los resultados o no. Entonces, pues esa parte, digamos, como que quedó excluida, pero igual se menciona en el paper y se dice que la parte simplemente está desconocida para los autores por el momento y que estaba en experimentación. Entonces, esa fue pues lo que hicimos. Luego, pues entramos como en la metodología. Ahí empezamos a explicar un poquito, pues, a grandes rasgos lo que eran los datos, pues, el dataset y cómo se partía y de qué naturaleza era, y que normalmente este tipo de datos se trabajan con datos de imágenes o de alta dimensionalidad. Y se empieza a hacer un acercamiento a las soluciones, partiendo de desglosar cada una de las ecuaciones, pues, que había mostrado María Sofía anteriormente, que es pues, toda la parte de la ecuación fundamental, la solución fundamental de la ecuación del calor con el score de Fisher. Entonces, toda esa parte pues, está explicada aquí pues, en la parte de los steps de la metodología. Y luego entramos pues, a los manifolds del diffusion kernel. Vuelve y juega. Toda esta parte pues, es la parte como pesada matemática, que también nos basamos mucho en lo que ha explicado pues, Juan Carlos, y lo que entendimos porque Abelino nos ayudó pues, también a explicar bastante que era, pues, cómo funcionaba toda esta parte. Luego entramos a ver pues, lo de las familias de las cogaussianas y cómo están formadas, terminando entonces en la ecuación pues, y más importante que es la del kernel, pues la expresión del kernel, que fue, digamos, también con lo que concluyó María Sofía, ¿cierto? Bueno, toda esta parte sigue siendo eso, pura explicación pues, de cómo los pasos a pasos se va formando. Y digamos, la parte donde más le pusimos interés o pues lo que más a nosotros nos llamaba la atención, pues era lo de los resultados, porque precisamente era lo que nos permitía revisar, pues, listo, cómo está funcionando todo y cómo cómo resultan las cosas al trabajar pues, todos juntos. Entonces, aquí es donde hay que hacer otra precisación. Digamos, en los experimentos, María Sofía te comentó que eran 4, ¿cierto? Al momento de nosotros hacer el paper, también como te comentó Puli, hubo un problema con los resultados y era el nombre de los archivos. Por lo tanto, esos archivos los quitaron del repo y no los teníamos disponibles pues, como tal, pero igual nos mandaron una copia, entonces no pasa nada y volvimos a correr todo. ¿Qué es lo que pasa? En las copias, el experimento 3 y el experimento 2 se superlaparon y quedaron, pues, eran los mismos resultados, era el mismo experimento. Entonces lo que hicimos fue hacer todo el análisis para el experimento 1, 2 y 4. Pero no pasa nada, está pues todo explicado paso por paso. Ese simplemente pues como que queremos explicar por qué solo hay 3 experimentos aquí en el paper y no 4, pero es únicamente eso. Entonces, como podemos ver, pues nosotros volvimos a generar todo el proceso, pues volvimos a correr todo para revisar pues, que estuviera bien y que efectivamente lo que estoy escribiendo de resultados, si fueran los resultados que sacaba el modelo. Y lo primero sería, en la parte pues, inferior izquierda pueden ver el experimento 1, que como lo había mencionado ya, bien, digamos, están los datos muy superpuestos.
Luego en el experimento 2 hacían una separación súper grande, entonces digamos que eso es casi que un caso de entrenamiento, un caso evidente de cómo debería funcionar. Y el experimento 3 era ya algo más difuso, pues algo más, sí, pues donde habían datos como que se superlapaban, pero también se puede ver una pequeña, cómo se podría separar más o menos. Entonces, inicialmente... Acuérdate que el Dale, experimento no quedó. Esa foto es del experimento 4. Pues que sería ah, como el sí, experimento 3. pues, sí, exacto. A eso hacía referencia, pues como que el experimento 3 que le voy a mencionar es el experimento que en realidad es el 4 en el repo. Esa es la precisación que te quería comentar. Bueno, entonces, luego, las tres imágenes que están a la derecha son como, cómo pues, funcionaba con la clasificación de Fisher, pues con el kernel de Fisher, donde en cada uno de los experimentos, van a ver pues que están las tres a la derecha, trabajamos con los argumentos, o sea, la T y la Q, que maximizaban el score de Fisher, pues la separación pues con este kernel, en la parte de arriba, luego la mínima, o sea, la T y la Q que minimizaban esta separación, y de última sería la mediana de estos experimentos, ya que era un montón de experimentos. De hecho, en el apéndice, perdón, me voy al final, en el apéndice tiene una tabla de resultados de todas las variaciones de T y Q con su respectivo score para los Fisher. Y posteriormente mostrábamos primero para el experimento 1 cómo funcionaba esa separación con el kernel lineal y con el kernel de base radial. Entonces, digamos, en la parte izquierda podemos ver eso, y luego en la parte derecha volvemos a ver con el experimento 2 la separación con los kernels de Fisher, ¿cierto? Vuelvo y le repito, el top es los argumentos que maximizan, pues igual está explicado, pero son los argumentos que maximizan esa separación. Luego los que minimizan, y luego la mediana de los resultados. Bueno, ahí pues podemos ver, ya en el caso más interesante, pues para mí es el caso número, pues el experimento 3/4, ya me entendieron, como por ejemplo el que menos minimiza, pues primero tira como si el hiperplano cubriera todo el espacio, pues, que podemos ver ploteado. Entonces, pues eso, sí, es como súper pelle, pero el que lo maximiza, digamos que tiene un acercamiento más interesante, ¿cierto? Y también pues se puede ver que el lineal y el de base radial tienen un buen acercamiento. Luego, ay, esto no me deja hacer zoom. Digamos, para mirar esta parte, hicimos también una gráfica radial. Aquí solamente vuelve y juega quedó el experimento 3 y el experimento, el 2 y el 3 juntos, por eso solo se pueden ver como 3 polígonos, pero bueno. Y es cómo funcionaba cada uno, pues digamos, el experimento 1, cuánto era su score con el peor de los Fishers, lo que hablaba, con el máximo de los Fishers, con la mediana de los Fishers, el lineal y el base radial. Esta gráfica, ¿por qué nos pareció muy interesante? Porque, digamos, es la que mejor permite resumir el resultado de resultados, es decir, interpretar cómo se dieron todos los experimentos. Y podemos ver que en general la lineal y la de base radial tienen un approach que es muy similar en todos los experimentos. Bueno, excepto pues, en el experimento 1, que es el que era el más difícil para el modelo y ya lo sabíamos, y por eso tienen los peores scores. Pero también podemos ver que el mejor Fisher también o sea, el kernel que propusimos sí tiene un valor pues, que agregar, ¿cierto? Porque se puede ver que sus métricas son bastante buenas, su accuracy es bastante bueno, e incluso pues en el peor de los casos, en el peor de los experimentos, tiene pues un score competitivo con el lineal y el de base radial. Perdón, yo aquí me vuelvo a separar. Aquí tenemos entonces también otra tablita donde explicamos, pues donde sale eso, pues el de máximo, cuáles eran los TIQ que maximizaban el Fisher, que minimizaban y la mediana. Y al final pues hablamos precisamente de todo lo que les acabo de comentar en la discusión y la conclusión, también pasando por las referencias, y en el anexo, como les digo,
para si les interesa realmente cómo funciona el Fisher, que para nosotros es la parte más importante y por eso quisimos ponerlo en un anexo, toda la tabulación pues, de los resultados con todas las variaciones de T y Q y su accuracy. Lu, ¿quieres agregar algo? Pues yo quería agregar que creo que una de las cosas que mayor nos dio pues como dificultad fue cómo estaba el paper escrito antes. Pues uno de nuestros grandes trabajos yo creo que fue intentar como leer ese paper y como entenderlo por un lado y por el otro tal vez pues como intentar mostrarlo de una manera como agradable para el lector porque pues no sé si ustedes alcanzaron a ver el otro, pero estaba, pues no se entendía bien, no era agradable de leer, estaba muy desorganizado, sobre todo como las primeras 3 páginas era como un párrafo largo con todas las ecuaciones mezcladas dentro del párrafo, entonces yo creo que pues eso fue como un gran desafío para nosotros. Y por el otro lado también, pues que también pues se fue para el equipo de Sofía, pues de María Sofía, que pues el código se demoraba en realidad mucho en correr, entonces como cualquier como modificación que quisiéramos hacer o si queríamos hacer como cualquier otro experimento, también demoraba mucho, entonces, pero sí, eso era. Perdón, quería decir una cosita. Por ejemplo, pensé que esa no era nuestra labor, esa era la labor de Sofi y Andre, pero por ejemplo, algo que nos sirvió mucho era en cuanto al código, es que cuando nosotros nos dimos cuenta que se demoraba aproximadamente 5 horas en correr todos los resultados, gracias a que el main tenía los hiperparámetros muy modificables, lo que hicimos fue sacar precisamente la tabla de lo pues, simplemente filtramos cuál era el máximo, cuál era la mediana y cuál era el mínimo, y luego poder experimentar pasándole los parámetros específicos de lo que necesitamos. Se demoraba alrededor de 15 minutos ese caso en específico, ese test puntual. Entonces, pues ahí como que súper bien con el código también. Olga, Lucía, ¿alguna pregunta? A ver, gerencia, me parece muy bien tu exposición. Ustedes trabajan muy bien como bloque, o sea, no dejan ninguno atrás. Gerencia, muchas gracias. Me gustaría muchísimo entonces que en este sentido, gracias por acatar la sugerencia de los nombres de todos. Hay algo con Miguel Roldán, pues que sería bueno poner ahí, porque siempre un no también es un resultado, ¿cierto? Total. Pues, Okay. o sea, no tenemos que quedar siempre tan bonitos, es dejar documentado eso, como dice el grupo de WhatsApp, nosotros nos quedamos con la tesis. Entonces sí sería muy bueno que quede bien escrito ahí qué pasó con la solución de la ecuación del calor, esos desarrollos chéveres que quedaron en ese tablero. Yo pienso que la mejor manera de capitalizar ese ejercicio es, obviamente este video lo va a decir, va a hablar por ustedes, pero creo que también el documento permite como fidelizar el conocimiento que lograron o la integración pues de las dos áreas. Entonces sí me gustaría ver ahí la explicación al movimiento browniano ese tan colorido que no tiene ejes, ahí ya los voy a molestar, de pronto las gráficas no tienen una barra de colores, no, hay cosas que mejorar y que crecer para más adelante, cuando les toque. Entonces, eventualmente, ¿qué me gustaría de este reporte? Si pueden trabajar a 26 manos, lo pueden extender a lo que quieran. Creería yo que es importante pues que cada contribución esté solidificada, que quede lo de Miguel Roldán y compañía, creo que es importante, porque el reto va a estar ahí. Y lo último que quiero preguntar es para Luisa Toro. Todos hablan de una accuracy, ¿cómo midieron eso? Porque esa siempre fue la pregunta de todos. Bueno, ¿cómo voy a medir qué tanto me equivoqué? Entonces quiero saber cómo lo midieron todos en general y por qué. Profe, según lo que entendí, pues y lo que miramos del código, lo que midieron fue como el accuracy que comparaba como basado en la clasificación original de los datos, o sea, cogen el label y cogen cómo lo clasifica y cuentan, pues, y encuentran la diferencia entre ambos. O sea, el porcentaje de aciertos entre ambos.
¿Alguien más? María Sofía. ¿Vos hablaste? Profe, pues, Sí, contame. pero me hiciste una pregunta. También Sí, estoy sí. trabajando. Ah, ¿Puedes repetirla? no, le pregunté a Luisa por cómo medir el accuracy, pero tú hablaste mucho de accuracy, entonces quería saber si lo que contestó Luisa, ¿estás de acuerdo con la forma de medir? Porque yo siempre les insistía mucho, pues, cómo medir eso, qué tanto te equivocas o no, y como en este caso teníamos dos fuentes, y según lo que dijo Agustín, entonces él le etiquetó 0 o 1, arbitrariamente si pertenece a la fuente I o a la fuente J, o sea, quería saber si habían unificado esa manera de medir accuracy. Pues Y en también sería nuestro bueno caso, que la gerencia lo documente. sí, en nuestro caso, nosotros el accuracy pues es el mismo accuracy que tú puedes encontrar, por ejemplo, en este momento utilizamos la librería de scikit-learn, pues si se van a la documentación de cómo ellos definen el accuracy, simplemente es como el número de clasificaciones correctas. Número de clasificaciones correctas, pero no sobre el total de lo que debería ser correcto o sobre la muestra. Sobre el total de lo que debería ser correcto. Sobre el total, o sea que es como una tasa de verdaderos positivos. Entonces también es bueno que se pongan un poquito como en perspectiva sobre la manera de medir para más adelante. Listo, entonces, ¿quién quiere cerrar? ¿Quién quiere cerrar? Porque ya quedan 9 minutos y 28% de batería. ¿Cómo se sintieron con este ejercicio? Aparte pues del nombre del chat, que estuvo bastante divertido. Profe, pues en nuestro caso, creo que en la carrera pues nos había tocado, a mí por lo menos en las PIs me había tocado hacer cosas pues como una contribución nueva, como algo que no se hubiera hecho en el pasado, pero creo que este es como de los trabajos que nos ha tocado hacer, quizás uno de los pocos que uno puede decir que es algo original, que uno está de pronto nadando sin flor, así decir. Y pues sí, creo que por lo menos como trabajo final por lo menos para mí fue el trabajo final de la carrera, pues fue bonito cerrar así. Sí, yo quedo muy feliz. ¿Y cómo se sintieron trabajando juntos? Súper bien. Pero yo pensé que iba a ser más desafiante. Es que somos muchos, o sea, y sí, a veces es difícil trabajar en equipos pequeños, ahora trabajar todos nosotros. Pero yo creo que hubo una buena división de tareas y organización de cada uno. Bueno, A yo mí les algo que me quiero gustó. hágale. Adelante, hablen. Dale, Pati. A ver, Pati, a ver. Una gracias. Pues a mí lo que me parece muy interesante es que eso nos acerca de una u otra forma como a la vida real, porque estamos acostumbrados a hacer trabajos, pues como cada uno por su parte, en los que teníamos que cumplir como todos los roles, pero esto se asemeja más a lo que nos toca en la vida laboral, en el que cada uno tiene una responsabilidad. Y acá nos damos cuenta de que, por ejemplo, en el caso de nosotros, si no entregábamos la generación de los datos, los otros equipos no podían seguir. Entonces, en ese sentido es muy interesante y creo que es algo que se debería seguir aplicando más, pues y más como a casos reales y aplicables, como para ir practicando y desenvolviéndonos en campos diferentes. No, profe, Pati, pues qué rabia. Yo iba a decir algo muy parecido y era precisamente que me gustó mucho. Pues es una bobada, pero tipo que todos tuviéramos un repositorio de Git y estuviéramos encargados pues, de hacer un commit y saber que ese commit es pues, lo que les decía, crucial para el siguiente paso y no solamente como hacerlo, sino el cómo está hecho. Me parece que uno en la carrera nunca ha tenido un acercamiento para eso y, por ejemplo, al menos a mí, en mi ámbito laboral, eso fue lo que más duro me dio al principio. Saber cómo era la estructura de mi código y que tenía que hacer parte de un sistema. O sea, mi código no es mi código realmente. En un proyecto de estos, mi código es de todos, entonces
Yo no puedo pretender que la gente entienda mis variables peyes, yo no puedo pretender que la gente sepa qué estoy haciendo si no comento, y no puedo pretender hacer un proyecto sin, por ejemplo, saber algo como Git. Entonces, pues como esas bobaditas que uno dice, pues realmente esto sí lo preparan a uno. Entonces, eso me pareció pues, chévere y bacano. Dale, Guaro. Yo le quería complementar a ellos que pues me parecía muy interesante también la forma en la que esto como que imita como nosotros hoy nos desenvolvemos pues como en el ámbito laboral. Es algo que pues ya nosotros que estamos empezando como a trabajar nos hemos dado cuenta de la importancia de tener que trabajar de una forma en la que los otros lo entiendan y también de saber comunicar como muy bien las cosas para que haya articulación como entre los diferentes equipos. Entonces, eso me pareció pues también muy interesante como del trabajo de nosotros y siempre hubo como una comunicación pues muy activa entre las diferentes partes, pues, y la necesidad de que cada uno entendiera lo que estaba haciendo para poder explicarlo, siento que dice mucho como acerca del trabajo en equipo. ¿Qué pasó con las redes sociales? No, profe, no hubo redes sociales, porque no hubo encuentros, pues como así, que estuviéramos todos juntos, nunca nos reunimos. No, no hubo redes sociales por ese megaproyecto. Bueno, chicos, miren, yo particularmente, como lo dijo, creo que fue María Sofía, considero que para mí cada semestre preparar este curso es muy difícil, porque como ven, cada semestre aumenta el área. Hasta la semana pasada pensé que el curso de inteligencia artificial iba a ser como un curso de honor, de esos que daban de matemáticas específicas para ingeniería matemática, pero luego pensé que es una oportunidad para extender el área. Entonces, por solicitud de la gerencia, estamos trabajando en abrir y en extender las trayectorias de inteligencia artificial para el pregrado y llevarlo pues a otros niveles que les permita a ustedes especializarse y profundizar. Por esa razón fue que decidí enfrentarlos a un problema en el que realmente sí, María Sofía, ni Carlos ni yo sabemos qué sigue. O sea, tenemos unas hipótesis matemáticas, creemos que se pueden perseguir, pero se requiere un camino largo como una tesis doctoral para poder demostrar matemáticamente lo que uno considera que es viable, pero también desde un punto de vista práctico se requiere un grupo tan numeroso para poder llevar a cabo ese proyecto en tan corto tiempo, porque ustedes se demoraron 3 semanas, creo, ¿cierto? 3 semanas, más o menos, y eso le puede tomar a un estudiante de doctorado varios años. Entonces, considero yo pues que es desde un punto de vista científico-técnico, es un lujo que nos dimos este semestre, Carlos y yo. Desde un punto de vista formativo, pues es claro que nosotros no estamos formando científicos, ustedes van a ser ingenieros, entonces me alegra haberlos acercado a la vida real. También acercarlos al escenario en el que en los equipos de trabajo hay gente que no trabaja y que entonces cuando la responsabilidad es de todos o trae de por medio una recompensa monetaria, en este caso para ustedes es la nota, pero económica, pues entonces sí requiere unas dinámicas internas que tienen que maximizar las habilidades de cada uno. No estoy muy segura si podemos hacer lecciones de justicia de este ejercicio, pero sí lecciones de ética, porque eso sí debería ser parte pues como del diferencial de ustedes, pero pues creo que queda muy claro sobre la marcha que es la primera vez, y de hecho, dame un segundito, Andrés, que en un curso de esta naturaleza los enfrentamos a problemas relevantes. Resulta que cuando yo estaba en Rumania, en julio, antes de comenzar el curso, me reuní con Santiago Incapié, que es ingeniero matemático que trabaja para Google Brain, y le dije, yo, Santi, quiero hacer algo raro para el curso, o sea, quiero que los muchachos dejen de resolver tonterías para empezar a resolver problemas que estén abiertos, y pues de eso me sirve para prepararlos, para que hagan ese salto de valor. Y Santiago está, entre otras cosas, trabajando con kernels, con ecuaciones del calor y con algunos problemas de difusión, pero me pareció inapropiado poner esos problemas como problemas de curso cuando me di cuenta que ustedes estaban trabajando, que los desenfoca totalmente de un ámbito académico.
Entonces, para los que hicieron el curso trabajando, que saben que no hicieron el curso como tendrían que haberlo cubierto en todos los resultados de aprendizaje, quedan lecciones. Para los que hicieron el curso trabajando, pero que pusieron el ahínco en aprender todos los conceptos, también tienen sus resultados y eso salta a la lengua. Y para los que estuvieron netamente escolarizados y no le prestaron atención al curso, pues digamos que el resultado será su desempeño afuera. En lo que a mí respecta, considero que este ejercicio sienta un hito específico dentro del programa y le vamos a dar continuidad, pero pues no lo vamos a hacer en el pregrado, sino que lo vamos a retornar a nivel doctoral para ver si entonces en 3 semanas logramos compensar un hueco de 2 años en el desarrollo de una tesis doctoral, y corresponde agradecerles muchísimo este esfuerzo porque digamos que los enfrentamos a un montón de retos y de dificultades. Dale, Andrés, ibas a decir algo. Pues quería decir 2 cositas, una pregunta al final, pero lo primero es que a mí me pareció pues, como lástima que la discusión de ética haya tenido que ser un video y no hayamos podido hacer un foro, porque a mí me parece que esa discusión era muy importante. También después de todos trabajar en un solo proyecto, todos juntos, creo que ahí podríamos haber visto la opinión de cada uno en cuanto a la responsabilidad de todo eso. Pues digamos que yo en el video, pues, pero hablaba como que al final la responsabilidad, pues que la ética como seres sociales depende de cada uno, ¿sí o qué? Entonces como que me hubiera gustado también discutir eso, que me parece muy interesante la visión de cada uno y, por ejemplo, pues ni siquiera, pues sería traer al aula lo que está pasando en el mundo real. Pues miren el problema con el de OpenAI, que eso es literalmente problemas de ética. Entonces, pues como que hubiera sido una discusión muy chévere que, pues como que ojalá para los próximos cursos se tenga en cuenta, pues se puede hacer porque eso me parece brutal. Sobre todo que nos hubiera quedado al pelo con lo de hace 2 semanas, pues, de esta gente. Entonces, pues sí, eso que me parecía muy chévere también. Pero también te quería hacer una pregunta, profe, y es, las notas, ¿qué porcentaje tiene? O sea, si las últimas 3, pues, ¿cuáles van a ser las que van a tener más porcentaje o cómo va a funcionar eso? Y cerremos el ejercicio de este para hablar de las notas, porque ya se viene el hecatombe y la crisis. Sobre el tema de ética, todos los videos los voy a publicar. Considero que sí se puede hacer una conversación, pues los que egresan, cuando egresen los podemos llamar a hablar del tema, porque se vuelve uno de los ejes de desarrollo de nosotros desde EXA, el Centro de Excelencia, para la Alianza 4U, o sea que vamos a tener tela para cortar. Pero entonces sobre este trabajo yo sí les quiero agradecer, he recibido ya varios correos de ustedes agradeciendo el curso, yo lo disfruté mucho, considero que tuvimos el aire, pues el tiempo y el espacio para aprender, y no, pues este ejercicio lo voy a grabar y lo voy a compartir, o sea, lo voy a compartir, por eso les había pedido pues que prendieran la cámara y que hiciéramos la presentación. Entonces voy a dejar de grabar, un momentico. Profe, toca editarlo de Miguel, porque qué pena, ese nombre.